que estás aquí. Levanta tus manos al Rey, iglesia. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Señor, sabemos que tú estás aquí. Dilo con nosotros, iglesia. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Denle un fuerte aplauso al Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza. Y creo, sin lugar a dudas, que ser parte de la iglesia, ser parte de lo que Dios está haciendo en la tierra, es un maravilloso privilegio. Usted y yo somos bendecidos, bienaventurados. Dile a la persona que tienes a tu lado: eres bienaventurado o bienaventurada. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y después de eso, le invito a que tome su lugar. Muchas gracias. Qué bueno que están aquí. Este es el día que hizo el Señor. Estamos listos, estamos dispuestos, estamos expectantes para recibir la semilla incorruptible. La palabra de Dios es una semilla incorruptible. Es una semilla que transforma, es una semilla que cuando da fruto cambia la vida, cambia el corazón, trae sanidad, restauración, crecimiento, avance. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos siempre un corazón expectante, un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. El domingo pasado hablamos acerca del espíritu del mundo. ¿Cuántos fueron bendecidos por esa enseñanza? Hemos estado teniendo comentarios acerca de personas que han sido muy edificadas con esa enseñanza, inclusive pastores que nos han compartido que ese mensaje ha sido realmente muy edificante y muy importante. Pero el asunto no terminó ahí. El viernes Dios me dio la segunda parte de esa enseñanza. Hablamos acerca de cómo el espíritu del mundo apela a tu debilidad o tienta tu debilidad. Es importante que usted pueda ver ese mensaje también, porque es parte de esta serie de enseñanzas. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo tener victoria sobre el espíritu de este mundo. Diga conmigo: cómo tener victoria sobre el espíritu de este mundo. Ayer en la tarde noche que comencé a escribir este mensaje,
en oración, en la palabra, realmente recibí muchas cosas, escribí muchísimo, muchísimo. Y de verdad le invito a que abra su corazón porque hay algunas cosas bien importantes que vamos a mencionar, que vamos a enseñar en este día. Hagamos una oración para preparar el corazón. Diga conmigo: Espíritu Santo, te necesito. Que a través de la palabra yo pueda oír tu voz que me cambia, tu voz que me liberta, tu voz que me sana, que me restaura, que me fortalece, que me edifica, tu voz que me alimenta. Que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús, y que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos están listos? Amén. Acompáñeme. Gloria a Dios. Al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Antes voy a hacer un breve recuento, porque hemos aprendido algunas cosas bien importantes con relación al mundo, es decir, este sistema sobre el cual la cultura, la sociedad, el sistema económico, la política, la educación, el entretenimiento y muchas otras cosas más están edificados. Este sistema está regido por un espíritu. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, del espíritu del mundo que mencionó el apóstol Pablo cuando dijo: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y algunas de las cosas que son bien importantes y que usted no puede olvidar acerca de lo que hablamos el domingo pasado y el viernes es: primero, que el espíritu del mundo se opone y resiste ¿a quién? Al espíritu de Dios. Amén. El espíritu del mundo se opone y resiste al espíritu de Dios. Por eso es que este mundo como tal, este sistema como tal, se opone y resiste al Espíritu Santo. Lo segundo que aprendimos fue que este espíritu trabaja activamente, haciendo uso de todas las herramientas y recursos posibles para mantener velado el conocimiento de Dios y del Evangelio, de la vida, del corazón y de la mente de las personas. Esta es una de las labores más importantes de este espíritu que debemos considerar. Este espíritu trabaja activamente para mantener velado el conocimiento de Dios y del Evangelio. Lo tercero que aprendimos es que este espíritu tiene una naturaleza maligna y por lo tanto sus intenciones hacia la humanidad nunca serán buenas, nunca serán positivas, son intrínsecamente demoníacas, intrínsecamente malignas. Por eso es importante que usted y yo nunca seamos engañados o confundidos por este sistema, porque no importa lo hermoso, lo bello, lo precioso, lo amable, lo justo, etcétera, etcétera, que parezca este mundo, este sistema tiene una naturaleza maligna y por eso sus intenciones hacia la humanidad nunca serán buenas, siempre serán demoníacas. Cuarto, y eso lo hablamos el viernes, el espíritu del mundo y su sistema se aprovecha de la debilidad de la carne del ser humano. Esta debilidad, lo que la Biblia llama la carne, que no es otra cosa que el lugar en donde mora la debilidad y las bajas pasiones humanas. El espíritu del mundo y este sistema se aprovechan de la sensibilidad de la carne para tentar continuamente, insistentemente la vida de las personas. Esto lo hace, como lo vimos el viernes, mediante los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El propósito del espíritu del mundo es atraer y seducir al corazón de las personas, incluyendo a la iglesia, incluyendo al pueblo de Dios, para mantenerlos alejados de Dios, alejados del conocimiento de la verdad, amando lo temporal, amando lo vano, amando lo superficial. Y que quinto, el objetivo central de este espíritu es convertir a toda persona sobre la faz de la tierra en un enemigo activo de Dios. Esas son las cosas que básicamente hemos aprendido y que son fundamentales de esta enseñanza para poder abordar
lo siguiente que quiero compartir con usted. Ahora sí vamos a leer Juan capítulo 16, verso 33. Jesucristo está hablando en esta última, creo que son los últimos días, si no es que es la última noche que Él pasa con ellos enseñándoles. Les dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Escuche, para que en mí tengan paz, en mi presencia tengan paz, en mi persona tengan paz, en mi palabra tengan paz. En el mundo, escuche bien, y cuando la Biblia menciona el mundo, es la misma palabra que hemos estado estudiando: el cronos, la apariencia de las cosas, el cosmos, la apariencia de las cosas. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. En el original, presión. Escuche, este mundo ejerce presión, este mundo ejerce una influencia que tiene el propósito de contaminarnos, de dañarnos. En el mundo van a experimentar presión o aflicción, pero tengan confianza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tengan confianza. Jesús dijo lo siguiente: yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Esto es más grande y más importante de lo que hemos pensado. Escuche, Jesucristo nuestro Señor estaba totalmente consciente de la existencia de este sistema y de este espíritu del que estamos hablando. Él sabía que al venir a la tierra no solamente enfrentaría a Satanás, sino también a todo un sistema maligno creado y orquestado para resistir a Dios y a sus propósitos en la tierra. Por eso es que cuando Jesús se enfrentó a su propia cultura, estaba enfrentando al espíritu del mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando Jesús enfrentó, escuche, al sistema político de su tiempo, vía Herodes, vía Poncio Pilato, cuando Jesús enfrentó el sistema político de su tiempo, estaba enfrentando el espíritu del mundo. Ahora, cuando Jesús enfrentó el sistema religioso, que por cierto fue el mismo que lo condenó, el mismo que lo empujó para que nuestro Señor Jesucristo fuera sacrificado, cuando Jesús se enfrentó al sistema religioso, Él estaba enfrentando al espíritu del mundo, porque este mundo también tiene una ala religiosa. Escuche bien, al mundo no le interesa la forma en la que pueda afectar, contaminar, destruir la vida de la gente. Lo puede hacer a través de la religión misma, porque el mundo entiende perfectamente esta necesidad del ser humano acerca de lo espiritual. Somos seres espirituales y por eso somos atraídos por lo espiritual. Así que el mundo debe tener algo que ofrecer en ese respecto, y la religión es lo que ofrece. Así que el sistema religioso del tiempo de nuestro Señor Jesucristo no era cosa que el mundo y su espíritu en contra de Él. Recuerda aquella ocasión cuando a Jesús el pueblo intenta proclamarlo como rey. Entonces la Biblia dice que Jesús tuvo que apartarse, tuvo que escabullirse por ahí, porque el pueblo querían hacer rey a Jesús. Bueno, eso era el espíritu del mundo, porque estaban tratando de que Jesús cayera en la tentación de la vanagloria de la vida. Jesús finalmente era rey. Jesús no sería rey, Jesús ya era rey. Gloria a Dios. Ahora, toda clase de oposición y de tentación demoníaca que el Señor enfrentó en esta tierra, en el nivel de la cultura, la sociedad, la política y la religión, eran el espíritu del mundo y su sistema anti Dios. Escuche bien, este sistema es, y entiéndalo de una vez, totalmente anti Dios. Me refiero al Dios de las Escrituras, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mundo, curiosamente, es pro cualquier otro Dios, pero es anti el Dios verdadero. Porque al mundo no le importa que tú creas en algún Dios que no sea el Dios verdadero, o que tú creas en alguna cosa que no te lleve realmente a Jesucristo y a la verdadera salvación y al verdadero y genuino arrepentimiento. Así que el Señor enfrentó en esta tierra, en el nivel de la cultura, de la sociedad, de la política, de la religión, al espíritu del mundo y a su sistema. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: tengan confianza porque yo he vencido al mundo, Él estaba revelando que había vencido al espíritu de este mundo y a su sistema, con todas sus armas, con todas sus seducciones y con todas sus tentaciones. Todo lo que este espíritu demoníaco y su sistema intentaron para frenar el avance del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue vencido por nuestro Rey. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Pero al mismo tiempo, escuche, el Señor estaba dejando un precedente para nosotros los creyentes. ¿Cuál es ese precedente? Que el espíritu del mundo
y su sistema pueden ser vencidos. Esto es bien importante. El espíritu del mundo y su sistema pueden ser vencidos. Usted y yo no deberíamos de temer al mundo. Usted y yo deberíamos de temer a Dios. El que teme a Dios no tendrá temor de este mundo ni del espíritu del mundo. Hoy en día la gente le teme al mundo y no le teme a Dios. Me refiero al pueblo de Dios. Pero usted y yo deberíamos de temer a Dios y no tendríamos miedo del mundo. Por eso es que yo quiero enseñarle en esta mañana cómo usted y yo podemos tener victoria sobre este espíritu y su sistema. ¿Cuántos están listos? Ok, vamos a hablar de 7 cosas puntualmente. Cómo usted y yo podemos tener victoria sobre el espíritu del mundo y de su sistema. Y tiene que prestar mucha atención porque cada una de esas cosas son bien importantes. Primero, acompáñeme a la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5, por favor. ¿Lo tiene? Escuche lo siguiente. Todos estos versos que ya hemos leído y que conocemos cobran una relevancia y una importancia cuando los leemos en el contexto de esta enseñanza. Lo leemos en el contexto de lo que el Señor nos ha estado mostrando en estos días. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué facultad tiene? ¿Vencer a quién? Al mundo. Ahora, esto lo hemos leído muchas veces, inclusive hemos oído enseñanzas acerca de este pasaje, lo hemos proclamado, lo hemos confesado, lo hemos creído, lo hemos memorizado, pero no habíamos visto la dimensión de lo que está enseñando. Siempre que la palabra de Dios mencione al mundo, usted debe saber que se refiere a todo este sistema demoníaco sobre el cual la cultura, la sociedad, la religión, la política, la información, el entretenimiento están edificados. Todo esto es gobernado por un espíritu que se llama el espíritu del mundo. Es un mensajero de Satanás, es un instrumento de maldad. Todo lo que es nacido de Dios, dijo el apóstol Juan, vence al mundo, vence al sistema y vence al espíritu del mundo que rige en este sistema. Dice también, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Diga, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Mire, ¿se da cuenta del énfasis que está poniendo en la victoria sobre el mundo? En el mismo pasaje, en 2 versos, se menciona en 3 ocasiones que usted y yo podemos vencer al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que lo primero que yo le quiero explicar, mi primer punto de esta enseñanza es cómo este pasaje nos revela, y esto es bien importante, que solo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué significa esto? Que ninguna persona que no haya experimentado el nuevo nacimiento tiene la facultad de vencer este sistema. En otras palabras, se requiere ser salvo para poder vencer al mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Se requiere ser salvo para tener esta facultad, para tener esta habilidad dada por Dios, porque solo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que no es nacido de Dios no vence al mundo. Por eso es que se requiere ser salvo para vencer al mundo. Podemos decirlo de esta forma. Solo los hijos de Dios poseen esta facultad para vencer a este espíritu demoníaco. Y hago un llamado a todas las personas aquí que se congregan regularmente. Tú debes saber que no es suficiente con venir a la iglesia, o no es suficiente ser un simpatizante del evangelio de Jesús. Necesitas experimentar en tu propia vida el regalo de la salvación. ¿Alguien dice amén a eso? Necesitas arrepentirte de vivir una vida vana, pecaminosa y distante de Dios, y entregarle tu vida al Señor Jesucristo, quien murió y resucitó para que tú pudieras recibir hoy perdón, salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo no puede derrotar lo que es nacido de Dios. La palabra de Dios dice claramente: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que si tú eres salvo, si tú eres hijo de Dios, si tú has creído con todo tu corazón en el Señor Jesucristo y le has entregado tu vida, tengo noticias para ti: tú
puedes vencer al mundo. Alguien le da la gloria a Dios. Tú puedes vencer al mundo. El mundo no te tiene que derrotar a ti. El mundo no te tiene que destruir a ti. El mundo no te tiene que corromper a ti. El mundo no te tiene que perder a ti. El mundo no te tiene que confundir a ti. Porque tú eres nacido de Dios o nacida de Dios. Así que tienes esta facultad. Es parte de tu esencia y de tu naturaleza el poder prevalecer delante del espíritu del mundo y salir victorioso. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, por favor. Ahora, este sistema no puede derrotar a los que han nacido del Espíritu y lo saben. Y lo saben. Hay momentos en mis tiempos de lucha en oración. Hay temporadas que son de lucha, hay temporadas que son de adoración, hay temporadas que son de reposo, hay temporadas que son de agradecimiento, hay temporadas que son de confesión, pero hay temporadas de guerra. Y muchas veces yo tengo que hacer uso de la realidad acerca de mi identidad como hijo de Dios. Yo siempre digo, quizás no estoy muy seguro si soy pastor, pero de una cosa sí estoy seguro, que soy salvo. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo recuerdo el día, el mes y el año cuando mi vida cambió por completo como resultado de recibir al Señor Jesucristo. Así que a veces yo dudo, Señor, ¿seré pastor? ¿No seré pastor? Pero si de algo no puedo dudar, es que soy un hijo de Dios, que he nacido del Espíritu y que he sido redimido del pecado y de la potestad de las tinieblas. Así que muchas veces tengo que pararme firme en esta verdad espiritual. Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo fui redimido por la sangre. Señor, yo he nacido del Espíritu. Así que tú me has llamado a prevalecer contra este sistema. Tú me has llamado a prevalecer contra la tentación. Tú me has dado la facultad de yo poder vivir en victoria sobre todo lo que este espíritu demoníaco y sobre todo lo que este sistema anticristiano levante y lance contra mí. Muchas veces usted tiene que pararse firme en la convicción de quién usted es en Cristo para que entonces eso se pueda hacer vital en su vida. Hay gente que no vence al mundo aunque son nacidos de Dios. ¿Por qué? Porque han nacido del Espíritu, pero no saben en qué eso les beneficia o de qué manera eso les ayuda o les impulsa hacia la victoria. Bueno, pues tiene todo que ver, es parte de tu identidad. Diga, yo soy salvo. Ahora escuche bien, porque mi segundo punto, y es el mismo pasaje, lo volvemos a leer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, el pasaje especifica, y esta es la victoria. ¿En dónde está nuestra victoria? ¿En dónde reside nuestra victoria? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, y es que nuestra fe, el arma principal, la herramienta principal contra este espíritu demoníaco y su sistema es nuestra fe. Escúchame, iglesia, solo la verdadera fe prevalecerá contra este espíritu demoníaco. Iglesia, por favor, escúchame. Solo una fe activa vencerá y prevalecerá en medio de este sistema. Una fe sólida en la palabra de Dios, una fe sólida en el Señor Jesucristo, una fe sólida en el amor de Dios. No vamos a vencer con buenas intenciones, no vamos a vencer con la actitud correcta. Necesitamos de una fe firme. ¿Alguien dice amén a eso? Necesitamos de una fe firme y de convicciones sólidas, convicciones que nacen como resultado de que la palabra ha creado en nuestro corazón la fe que vence al mundo. Gloria a Dios. Convicciones que nacen como resultado de que realmente hemos creído y abrazado la verdad del Evangelio. El apóstol Juan, iglesia, menciona que el que vence al mundo también es el que cree, la última parte del verso, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, sigue hablando de lo mismo, nuestra fe, pero él especifica: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, el que sabe quién es Jesús tendrá victoria rotunda en contra de este espíritu y en contra de este sistema. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué importante es esto. El que sabe que Jesús no fue simplemente un caudillo, el que sabe que Jesús no fue simplemente un profeta,
El que sabe que Jesús no fue simplemente un ángel, un reformador o un filósofo encumbrado, sino aquel que sabe que Cristo es el Mesías prometido, que Cristo es el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre, que Cristo es el Salvador sufriente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Rey de Reyes, el Verbo que se hizo carne, la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación y el Señor de toda la gloria. Escúcheme bien, iglesia, este espíritu del mundo no puede derrotar a un hijo de Dios lleno de fe que está apoyado en la verdad eterna de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Con razón el escritor de la carta a los Hebreos dijo: el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Claro, porque la única manera de que usted puede prevalecer en contra de este espíritu y de este sistema es por medio de la fe, por medio de la vida de fe. Usted y yo debemos tener una fe activa. Una fe activa, una fe que se cultiva diariamente, una fe que se fortalece diariamente. No una fe que es una confesión vieja de que usted un día aceptó al Señor Jesucristo hace 20 años. La fe activa, escuche bien, la diferencia entre una fe histórica, ay padre lo que voy a decir, la diferencia entre una fe histórica a una fe activa es que la fe histórica fue un evento en el pasado, una experiencia que usted tuvo en algún momento de su vida con Dios. Pero la fe activa es aquella que usted cultiva cada día de su vida, a través de la palabra y de la búsqueda de Dios, por supuesto. La fe activa se cultiva, ¿cuántos días? Todos los días, todos los días. Gloria al Señor. Ahora, tercero, mire, 1 de Juan capítulo 4 verso 4 dice algo poderosísimo. Hijitos, se da cuenta de que los hombres de Dios, yo anhelo este espíritu, desarrollan un sentido de paternidad. No ven a la iglesia como números, ven a la iglesia como si fueran sus propios hijos. Qué maravillosa debe ser la relación entre un pastor que no ve a sus ovejas como meros números o estadística, sino que los ve como si fueran sus propios hijos. Y una iglesia que ve a su pastor no meramente como un líder, sino como un padre espiritual. Hay gente que se pelea con eso, pero esto es lo que la palabra de Dios enseña. El apóstol Juan le dice a aquellos a quienes va dirigida su carta: hijitos. Qué amor, ¿no? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe qué se refiere al espíritu del mundo? Mayor es, diga, mayor es el que está en mí. Dígalo otra vez: mayor es el que está en mí que el que está ¿dónde? ¿Quién es el que está en el mundo? Se refiere al espíritu del mundo y a su sistema. Seguimos hablando del cosmos, seguimos hablando del sistema, seguimos hablando de esta fachada demoníaca. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué significa esto? Escuche bien, este es mi tercer punto. Usted y yo necesitamos desarrollar una fuerte conciencia acerca de aquel que mora en nosotros. Esto es bien importante. Sabemos que el que mora en nosotros es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios enseña claramente que usted y yo somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que aquel que mora en nosotros, de quien el apóstol dice que es mayor, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Juan dice que el que mora adentro de nosotros es mayor. En el original significa el más grande. O sea, no está realmente comparando quién tiene mayor tamaño o quién tiene mayor poder. La realidad es que entre aquel que está en nosotros y aquel que está en el mundo no hay punto de comparación. Yo le he compartido esto en otras ocasiones. Hace tiempo atrás estaba corriendo una imagen por internet. Todavía de repente hay alguno que otro cristiano incauto e ingenuo que la comparte, donde está nuestro Señor Jesucristo jugando vencidas con Satanás. Y están los dos así como en una posición de hacer fuerza. Y entonces yo recuerdo cuando estaban compartiendo esta imagen que decía: si tú crees que Jesucristo gana, dale like.
Quiero decirle algo, amada iglesia. No hay punto de comparación. Satanás no tiene ni siquiera la posibilidad, ni remotamente, de poder enfrentar a nuestro Señor Jesucristo si no lo pudo vencer en su debilidad. Mucho menos podrá vencerlo en su gloria. Si no lo pudo vencer cuando estaba sufriente y débil en una cruz, podrá vencerlo ahora exaltado a la diestra del Dios Todopoderoso. Por favor, no caigamos en esos juegos bobos y absurdos de las redes sociales que hacen pensar como si Satanás y Jesús estuvieran en alguna forma, en algún tipo de competencia, como si creyéramos que bueno, es que Jesús sí es más poderoso que Satanás. No, no es más poderoso que Satanás. Jesús es el más poderoso. Por eso cuando la Biblia dice mayor es el que está en nosotros, no se refiere a que es más grande que el que está en el mundo, se refiere en el original el más grande. O sea que la traducción correcta sería: porque el más grande mora en nosotros. Y el más grande, evidentemente, es mucho más poderoso que aquel que está ¿dónde? En el mundo. Entonces usted y yo tenemos que desarrollar esta profunda conciencia de aquel que mora en nosotros, que es el más grande. Diga, el más grande. Cuando la Biblia habla del que está en el mundo, evidentemente se refiere al espíritu que rige y que gobierna este sistema anti-Dios, anticristiano. Entonces el que mora en nosotros es no más grande, sino el más grande. Así que no hay punto de comparación. Los hijos de Dios que vencen el presente siglo malo, porque a este mundo también la palabra de Dios, usted lo puede buscar, lo puede investigar, también se le denomina el presente siglo malo. Así es como se le conoce al mundo también. Y los hijos de Dios que vencen al presente siglo malo son aquellos quienes han desarrollado una profunda conciencia acerca del glorioso ser que mora dentro de ellos, el Espíritu Santo. ¿Quién es? Quien los ayuda. ¿Quién es? Quien los sostiene. ¿Quién es? Quien los alienta. ¿Quién es? Quien los guía. ¿Quién es? Quien les da poder. ¿Quién es que les da fortaleza para poder vencer? Cada vez que tú sientas como que este mundo te está derrotando, o que este mundo ha ejercido demasiada presión y demasiada aflicción sobre ti, y te sientes demasiado agobiado, confundido y turbado, recuerda que el más grande mora dentro de ti, y Él es el que te da poder para vencer. Gloria a Dios. Él es el que te da la habilidad de prevalecer. Él es el que te da la gracia. Él es el que te da la fortaleza. Gloria al Señor. Él da esfuerzo alcanzado, dice la Biblia, y multiplica las fuerzas de aquel que ya no tiene ninguna. Así que cuando se acaba la fuerza mía, empieza la de Él. Diga, cuando se acaba la fuerza mía, empieza la de Él. Y cuando empieza la de Él, no hay forma que puedas perder. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Mira, iglesia, y entiende esto de una vez. Tú y yo podemos vencer al mundo o al espíritu del mundo no porque somos inteligentes, no porque somos capaces o habilidosos. Es más, podemos ser carismáticos, inteligentes, amables y cultos, y sin embargo eso no nos garantiza nada. Tú y yo vencemos al espíritu del mundo y a su sistema porque el más grande mora dentro de nosotros, aleluya. Porque dentro de tu corazón, escúchame, dentro de tu espíritu reside un poder superior a todo lo que este mundo y este espíritu pueda lanzar contra nosotros. Dentro de mí, diga, mora el Espíritu de Dios. Diga conmigo, el Espíritu de Dios mora en mí. Por eso el espíritu del mundo nunca podrá derrotar a aquel en quien mora el Espíritu glorioso de Dios. Número 4, Primera de Corintios capítulo 2 verso 12. Escuche esto. Esto lo leímos el domingo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo está en operación en el mundo y está en operación en las vidas de todos aquellos que están viviendo bajo la corriente de este mundo. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero nosotros, diga nosotros, es decir, la iglesia, el pueblo de Dios, los que hemos creído, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido
el espíritu que proviene de Dios, y este tiene un propósito, para que sepamos, diga que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora escuche bien, usted y yo necesitamos el conocimiento de todo lo que Dios nos ha concedido, que es precisamente de lo que yo le estoy hablando hoy. O sea, el hecho de que usted posea algo no indica que, el hecho de que usted posea algo legalmente no indica que realmente usted esté haciendo uso o esté aprovechándose de ello. O sea, muchas personas viven cautivas, creyentes, a pesar de que ya son redimidos y han sido libertados por el Señor. Muchas personas viven atadas o esclavizadas a los hábitos pecaminosos, cuando ya la palabra dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Muchos cristianos viven oprimidos por Satanás, y la palabra dice claramente que usted y yo hemos sido libertados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Es decir, el hecho de que usted posea algo legalmente no indica que eso está en operación en su vida. Es hasta que esa verdad se le revela al corazón, es hasta que usted toma posesión de ese conocimiento y usted entiende realmente lo que ha recibido de parte de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que entonces esa ventaja de ese conocimiento o ese poder de ese conocimiento se activa a favor suyo. Por eso escuche bien, usted y yo necesitamos el conocimiento de todo lo que Dios nos ha concedido. Esto se obtiene ¿cómo? Cuando usted viene a la iglesia y oye la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios, no la palabra de un concilio, de una denominación. Esto se activa cuando usted escudriña la palabra de Dios en su búsqueda personal, cuando usted quiere aprender más, quiere saber más, usted quiere saber todo lo que Dios le ha concedido. Y no es suficiente con venir el domingo y escuchar una palabra de Dios. Usted tiene más hambre. Usted no solamente come el domingo, usted quiere comer a lo largo de toda la semana, porque sabe que hay cosas maravillosas y poderosas que van a bendecirlo, van a beneficiarlo, van a cambiar su vida, y por eso las busca y va detrás de ellas. Usted y yo necesitamos ser equipados con el conocimiento de la verdad y la revelación del evangelio. ¿Por qué? Contra el espíritu del mundo, escuche esto, la ignorancia es uno de nuestros principales enemigos. Cuando un cristiano es ignorante de todo lo que Dios le ha concedido, ese cristiano es vulnerable a las mentiras del diablo. Ese cristiano es vulnerable al espíritu del mundo y a su confusión y a su engaño y a su tentación y a su opresión. La ignorancia es uno de nuestros peores enemigos. La ignorancia es peor que el diablo, gloria a Dios. Porque la oscuridad, las tinieblas que produce la ignorancia en la mente de las personas son el caldo de cultivo de la cautividad, las ataduras en la vida de cualquier persona. La ignorancia, repito, es nuestro principal enemigo en contra del espíritu del mundo. Pero por otra parte, la revelación de la verdad, la revelación de todo aquello que Jesús ha logrado en la cruz a favor nuestro, es una, escuche, de nuestras más importantes herramientas en nuestra batalla contra el espíritu del mundo. Cuando Satanás vino y tentó a Jesús con el espíritu del mundo y le dijo, dice que le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe que eso era el mundo, el sistema? Todo se lo puso en bandeja de plata. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía un conocimiento más elevado que lo libró del engaño y de la tentación. Todo esto te daré, dijo Satanás, si postrado me adoras. Jesucristo dijo, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente le servirás. Así que la revelación de la verdad en la vida y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo fue la herramienta, fue el arma que Él usó en contra de la tentación en el desierto, específicamente cuando Jesús fue tentado por el espíritu del mundo, por la gloria del mundo, por el sistema del mundo. Este sistema tiene un plan, sabe a quienes ayuda, sabe a quienes frena, sabe a quienes exalta, sabe a quienes no deja, gloria al Señor. Por eso es que si usted y yo queremos ser del mundo, o queremos prosperar como prospera la gente del mundo, viviendo como vive la gente del mundo, bajo la psicología, bajo la filosofía, bajo las ideologías del mundo, y queremos prosperar, estamos equivocados, porque es como si quisiéramos prosperar en el reino de nuestro enemigo. No, tú no vas a prosperar en el mundo viviendo como el mundo. Tú puedes prosperar en el mundo viviendo bajo los principios del reino de Dios, que es superior a este mundo. Dale un fuerte aplauso a mi rey, aleluya, amén.
Entonces, la palabra de Dios dice que esta es la razón por la cual usted y yo hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que éste combata contra el espíritu del mundo. Medite en esto. El espíritu del mundo proviene de Satanás, siembra engaño, confusión, incredulidad, vela la verdad, seduce a la humanidad y la trae cautiva al pecado. Sin embargo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios, viene no solamente a revelarnos, sino a equiparnos con todo lo que Dios nos ha concedido. Por ejemplo, su autoridad y su poder. Mire qué interesante. El mundo te ofrece libertad, pero ya Dios te ha dado la verdadera libertad. O sea, cuando aquella gente dijo: Jesús, te vamos a proclamar rey, Jesús se alejó de ahí. Pues eso no era de Dios, eso era el mundo tratando de exaltar su ego. Ten cuidado. Jesús ya era rey. Jesús ya era rey. Y muchas veces lo que el mundo le ofrece a los hijos de Dios es algo que ya Dios les ha concedido por su gracia y su misericordia. Pero el mundo siempre tiene una condición detrás: todo esto te daré si postrado me adoras. Esa es la condición. ¿Usted cree que era gratis? Siempre que el mundo te presente algo en bandeja de plata, ten mucho cuidado y ora, porque siempre hay un precio, y es un precio que es en contra de tu alma o en contra de tu relación con Dios. Gloria al Señor. Pastor, no se imagina, me acaban de ofrecer el trabajo de mi vida, lo que siempre soñé, y ese trabajo los alejó de Dios y se descarriaron. Dígame algo, ¿quién le dio el trabajo? ¿El mundo o se lo dio Dios? Se lo dio el mundo. Y que, no sé, ay, Padre Santo, no seamos ingenuos. El mundo tiene sus formas, tiene sus estrategias. Yo siempre quise ser un músico exitoso, siempre. Mis sueños, aquí hay músicos que probablemente tuvieron esa clase de anhelos. Yo soñaba con escenarios, yo soñaba con popularidad, yo soñaba con fama, yo soñaba con éxito en el mundo musical. Y sabe, nunca mientras yo fui incrédulo se me presentó la oportunidad. Pero cuando me convertí, comenzaron a llover las ofertas. Comenzaron, mire, tocaban a mi puerta: queremos invitarte a tal proyecto, a este proyecto, a esto, a lo otro. Comenzaron a llover ofertas. ¿Por qué ese espíritu nunca se interesó en mí realmente cuando Él me poseía por completo? Pero una vez que Cristo me libertó, ahora sí, el mundo vino con todas sus ofertas. Todo esto te daré. ¿Sabes cuál es la condición? Si tú postrado me adoras. Y así muchas veces es el espíritu del mundo. Te presenta ofertas que tú tienes que orar. Tú tienes que estar bien, pero bien consciente de que es la voluntad y la dirección de Dios. Porque algo que el mundo te ofrezca, por muy bueno que parezca, siempre tiene una intención maligna oculta. Usted y yo hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. El mundo te ofrece satisfacción, pero a costa de atarte al pecado y a las bajas pasiones. Pero ya Dios te ha dado lo que verdaderamente sacia: su amor, su gracia, su misericordia, su perdón. Dar un aplauso a mi Señor, aleluya. Por eso dice la palabra de Dios. Mire, segunda de Pedro capítulo 2 verso 20. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de este mismo punto. El cuarto punto: ciertamente dice la palabra de Dios, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo fue que se escaparon de las contaminaciones del mundo? Dice, por el conocimiento. Vea, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Así que es importante que usted y yo entendamos cómo el conocimiento de todo lo que Dios nos ha concedido, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de todo aquello que Jesucristo ha comprado para nosotros en la cruz del Calvario, nos libra de las contaminaciones del mundo, nos libra y nos da victoria sobre el espíritu de este mundo. El espíritu del mundo no puede derrotar a los hijos de Dios que poseen la revelación acerca de todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que les ha concedido en su amor y en su gracia. Quinto, y la cosa se va a poner más interesante. Primera de Juan capítulo 2 verso 17. Dice la palabra de Dios: y el mundo pasa y sus deseos. Anteriormente ya el apóstol nos dijo: todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el cosmos,
todo lo que este mundo ofrece. Dice los deseos de los ojos, de eso hablamos el viernes, tiene que escuchar ese mensaje. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dijo el apóstol Juan, no provienen del Padre sino del mundo. Son las ofertas del mundo, son la seducción del mundo, son la presión y la aflicción del mundo. Si no provienen del Padre sino del mundo. Y entonces dice el siguiente pasaje, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Aquí hay algo bien importante, ese es mi quinto punto. Escúchame, iglesia, usted y yo necesitamos poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. El que hace la voluntad de Dios tiene victoria contra el espíritu del mundo y contra sus tentaciones. Y le voy a explicar algo bien importante. Mire. Yo le voy a explicar por qué, pero necesito que me dé toda su atención. Escúcheme bien. Le voy a explicar por qué necesitamos poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Mire, nuestros deseos y motivaciones, escuche esto, nuestros deseos y motivaciones, aún sin darnos cuenta, están contaminados por el germen del pecado. Totalmente contaminados por el germen del pecado. El viernes hablamos acerca de cómo la carne, que es la habitación de nuestra debilidad y de nuestras bajas pasiones, esa zona corrompida dentro de nosotros, que es egoísta, orgullosa, superficial y que se resiste a las cosas de Dios, escuche, contamina nuestra voluntad. De manera que lo que nosotros queremos, escuche esto, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, nuestros planes y nuestros anhelos, mayormente son egoístas. Están apoyados en el egoísmo, en el orgullo, en la superficialidad. Usted no puede confiar en sus propios deseos. Usted no puede confiar en sus propios anhelos. ¿Por qué? Repito, porque nuestros deseos y motivaciones, aunque no nos demos cuenta, están contaminados por el germen del pecado. Así que siempre lo que yo quiero, aunque yo crea que es lo mejor, nunca será lo mejor de acuerdo con el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe perfectamente que lo que tú quieres está contaminado por los deseos egoístas, está contaminado por el orgullo, está contaminado por la superficialidad. Escúcheme, por eso nuestros planes y anhelos mayormente tienen esas características. Dios es tan bueno, escuche, que nos rescata de nuestra voluntad imperfecta y a veces corrupta por medio de su propia voluntad. O sea, el Señor dice, mi amor, yo quiero que tú sepas que tu propia voluntad está contaminada por el germen del pecado. Lo que tú anhelas y lo que tú sueñas y lo que tú deseas siempre tendrá una motivación incorrecta o estará apoyado en motivaciones incorrectas. Pero yo tengo un plan mejor para ti. Yo te voy a libertar de tu voluntad imperfecta y te voy a dar mi voluntad, la cual, dice el escritor de la carta a los Romanos, siempre es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Yo le prediqué un mensaje, creo que el año pasado, que se llamó Los 3 ejes de la voluntad de Dios. Eso tiene que ver con esto. Inclusive yo fui a ese bosquejo para traer esta sección, para traer esta parte y explicarle lo siguiente. En esa enseñanza nosotros dijimos que la voluntad de Dios es buena, escuche, porque es lo mejor para ti. Diga, la voluntad de Dios es lo mejor para mí. Estamos hablando de beneficio. Escuche, si usted y yo comprendiéramos que la voluntad de Dios es lo mejor que existe para mí, no hay nada mejor en esta vida, no hay nada mejor, no hay otro plan mejor, no hay otro sueño mejor, no hay otro anhelo mejor que el de la voluntad de Dios. Si yo entiendo que la voluntad de Dios es lo mejor para mí y que es lo que sin duda me va a beneficiar muchísimo más que cualquier otra cosa, entonces yo voy a entender por qué Dios me ofrece su voluntad para sustituirla por la mía. Yo sé que mi voluntad siempre me va a atraer o me va a llevar en la dirección incorrecta. Ahora, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, ya dije porque es lo mejor para ti, pero la voluntad de Dios es agradable. Diga, agradable. ¿Qué significa esto? Que tú encuentras plenitud y satisfacción en ella.
estamos hablando de que, ay, qué agradable es la voluntad de Dios. No, cuando la palabra de Dios dice agradable, significa que en la voluntad de Dios y solo en la voluntad de Dios, tú como ser humano creado por Dios y hijo redimido por la sangre, vas a encontrar plenitud y deleite. ¿De qué nos habla esto? Diga, realización. Primero, beneficio. La voluntad es buena, es lo mejor para mí. Pero luego, realización, es agradable. En otras palabras, me da plenitud y satisfacción. Encuentro deleite y realización en la voluntad de Dios. Mire, Dios es tan sabio que ha creado, que ha hecho de el lugar de nuestra felicidad y de nuestra plenitud está escondido en su perfecta voluntad. Satanás nos engaña y nos hace creer que hacer la voluntad de Dios es un fastidio, que Dios es como un aguafiestas de nuestra vida, de nuestros anhelos. No, es un salvador en todos los aspectos. Y si de algo tú y yo tenemos que ser salvados en esta tierra, también es de nuestra propia voluntad, que es imperfecta. Así que la voluntad de Dios es agradable, encuentra plenitud y deleite en ella, y esto habla de realización. Y lo tercero, diga, es buena, agradable ¿y qué? ¿Qué significa esto? Escuche bien, que no existe nada mejor para ti en su diseño y concepción. En otras palabras, la voluntad de Dios es a prueba de fallos. Tu propia voluntad no es a prueba de fallos. Queriendo hacer tu propia voluntad, puede fallar, fracasar y todo lo que conlleve tu propia voluntad imperfecta. Pero el que escoge la buena voluntad de Dios sabe perfectamente que está escogiendo algo que es a prueba de fallos. Por eso la palabra de Dios dice que el mundo pasa y sus deseos. Fíjese, esos deseos son nuestros deseos muchas veces, que este mundo nos ofrece, porque sabe lo que nos gusta, sabe lo que anhelamos. Gloria al Señor. Mire, Satanás dice, este joven quiere hacer la voluntad de Dios, pero mira, le voy a presentar una muchacha, porque yo sé que él desea más esto que la voluntad de Dios. Así que le voy a presentar una muchacha que lo deje con la baba caída, ¿cuál es la palabra? Lo empelote. Y vea, yo me doy cuenta cómo a muchos hijos de Dios se les olvida tan rápido la voluntad de Dios cuando el mundo les presenta lo que a ellos les gusta y les atrae. En otras palabras, cuando el mundo les ofrece lo que ellos quieren. Por eso es que tu voluntad es imperfecta y tienes que ser rescatado de ella. El Señor sabe que, y es muchas veces inconscientemente, que como nuestra voluntad es imperfecta, nos puede atraer a las cosas incorrectas, a la gente incorrecta, a las decisiones incorrectas. Es que esto es lo que yo quiero, pues eso te va a alejar de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice la Biblia, pero su final es camino de muerte. Así que no necesariamente todo aquello que tú quieres hacer es lo mejor para ti. Dios sabe que es lo mejor para ti porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, por favor, aleluya. Y escucha, el mundo siempre hace provisión para quienes desean hacer su propia voluntad. Es más, estos son tierra fértil para ser germinados con la influencia destructora. Pero para quienes saben que la voluntad de Dios es lo mejor para ellos y que en ella van a encontrar realización y que al caminar en ella no podrán fallar, el Espíritu Santo no tiene herramientas. Por eso, en el huerto del Getsemaní, quiero decirle algo: la tentación más grande de nuestro Señor Jesucristo no fue en el desierto, sino en el huerto de Getsemaní. Cuando Él fue tentado a abandonar, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, el plan de Dios. Por eso cuando oraba, Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. La copa del sufrimiento y del sacrificio era la perfecta voluntad de Dios para Jesús. Pero Él fue tentado en el huerto de Getsemaní a escoger su propia voluntad. ¿Cuál era su propia voluntad? Si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, si hay otra forma de hacerlo sin que yo tenga que pasar por este trago amargo de dolor y de sufrimiento, Padre. Pero ¿sabe qué fue lo maravilloso de todo esto? Que nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente que su propia voluntad no tenía comparación con la perfecta voluntad de Dios. Así que Él terminó escogiendo ¿qué cosa? Padre, que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, se haga ¿cuál?
la tuya. Ahí está el secreto. Jesucristo sabía que su voluntad en ese momento era imperfecta. Él quería ser librado del sufrimiento, pero la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Eventualmente nuestro Señor Jesucristo tomó la decisión de hacer la voluntad de Dios y la historia ya la conocemos ahora. Usted y yo no seríamos salvos si el Señor Jesucristo hubiera escogido su propia voluntad en vez de la de Dios. El espíritu del mundo no puede derrotar a quienes escogen hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Número 6, 2 puntitos nada más. Juan capítulo 17 versos 14 al 16, por favor. Vea lo que dice el Señor Jesús, lo que habla con sus discípulos y nos incluyó a todos nosotros ahí. Él está orando al Padre y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Vea qué interesante. Juan 17, 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Diga: yo no soy del mundo. Yo no pertenezco a este mundo. Cuando hablo del mundo, repito, me refiero al sistema. Yo nací en este planeta, pastor. Yo no estoy hablando del planeta. Yo no estoy hablando del país. Yo estoy hablando del sistema. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece la palabra. Porque el mundo se resiste al conocimiento de Dios. Porque el mundo resiste al Espíritu Santo. Así que yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahora, no ruego que los quites del mundo. Aquí hay algo bien importante. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿De qué cosa? Del mal. ¿Se acuerda que el domingo hablamos acerca de que la naturaleza del espíritu del mundo es siempre maligna, siempre tiene una intención oculta que tiene el propósito de dañar, de matar, de hurtar, de destruir, de hacerte mal? Por eso el Señor dice: no ruego que los quites del mundo. Qué interesante. No quiero que los quites del mundo. Ellos deben estar en el mundo. Escuche esto. Qué maravilloso que nunca fue el diseño de Dios de que a causa de que vivimos usted y yo en medio de una generación maligna y perversa, vivimos en medio de un espíritu anti Dios y de un sistema orquestado para oponerse y resistir a Dios. Nunca ha sido el diseño de Dios sacarnos del mundo. Nunca ha sido el diseño de Dios que usted y yo estemos ocultos como cavernícolas en una cueva, escondidos, lejos de la posibilidad de poder dar testimonio del glorioso evangelio de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Yo no ruego, digo Jesús, que los saques del mundo, sino más bien que los guardes del mal. ¿En dónde está el mal? En el mundo. ¿De dónde proviene el mal? Del espíritu del mundo. Guárdalos de eso. No los quites del mundo, pero guárdalos del mal, de la influencia del mal, de la influencia del espíritu del mundo. Y entonces el Señor dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, Jesús está haciendo una oración. Diga conmigo: Jesús está haciendo una oración. Así que la oración es indispensable para que usted y yo podamos ser librados del espíritu del mundo. Ay, pastor, y yo pensé que hoy iba a ser ese día cuando usted no hablara de oración. Pues no fue. La oración, diga, es indispensable. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo pudo vencer en el Getsemaní? ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Estaba orando. Cuando le vino la tentación, ¿quién le presentó la tentación? El espíritu del mundo. Yo tengo otro plan mejor para ti. Ya te lo dije en el desierto. Te puedo dar todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. No necesitas morir por nadie, porque yo te lo puedo entregar todo en las manos. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba orando. Y en oración, escuche bien lo que sucede en la oración. Dios el Padre nos da la fortaleza para que usted y yo podamos resistir a este espíritu y salgamos victoriosos. Qué importante, iglesia, es. Nunca fue el diseño de Dios sacarnos del mundo, sino que usted y yo prevaleciéramos a pesar del mundo. Nunca ha sido la voluntad de Dios que saquemos a nuestros jóvenes de las universidades y de las escuelas. La voluntad de Dios es que los entrenemos por la palabra de Dios y los enseñemos a hacer luz en medio de la oscuridad. Hoy lo que este mundo necesita, escuche bien, no es un grupo de cristianos atemorizados en espera que Cristo regrese para que los libre de tanta perversidad. Lo que este mundo necesita son cristianos que saben quiénes son y que traen el reino de Dios y la luz de Dios, la luz de Jesucristo a este mundo y a esta sociedad. Jesús oraba
que fuéramos guardados del mal, que es en esencia el espíritu del mundo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Quién está detrás de eso? El espíritu del mundo. Pero escuche bien, yo creo que Jesús ahora sigue intercediendo por nosotros, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él sigue intercediendo que usted y yo seamos guardados del mal. Sin embargo, nosotros también debemos interceder. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 13, cuando nuestro Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos a orar, y también nos está enseñando a nosotros acerca de oración, quiero que me pongas la NTV, por favor. Mateo capítulo 6 verso 13 dice en uno de sus párrafos que teníamos que orar: no permitas que cedamos ante la tentación. Ya lo vimos el viernes. ¿Quién es el que presenta la tentación? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El espíritu del mundo está detrás de toda tentación que tú y yo podamos experimentar. El espíritu del mundo conoce cuál es la debilidad propia del ser humano, la debilidad de su carne, de sus ojos y de su corazón por la vanagloria y el orgullo de la vida. Pero el Señor dice que usted y yo debemos orar. Diga, debemos orar. ¿De qué manera? No permita, Señor, que cedamos ante la tentación. Esta es una oración que usted tiene que hacer, iglesia. Usted no va a vencer en contra de la tentación por su cara bonita o por su buen perfume. Usted no va a vencer en contra de la tentación nada más porque es muy listo, muy inteligente o carismático. Usted va a vencer sobre la tentación porque tiene la fortaleza en su espíritu y en su corazón que viene de la comunión con Dios el Todopoderoso. ¿Alguien puede decir amén a eso? Aleluya. Dice la palabra de Dios: no permitas que cedamos ante la tentación, sino, vea, la misma oración de Jesús: rescátanos de quién. Rescátanos de quién. Rescátanos de quién. Estamos hablando del mundo y del espíritu del mundo. Rescátanos del maligno. Evidentemente la tentación y la maldad son la presión o la aflicción que este sistema ejerce sobre nuestras almas. Y por ello el Señor nos exhortó a que usted y yo oráramos para ser librados de ello. Las oraciones de los santos en la tierra son en alguna forma la batalla que ellos libran en su victoria contra este mundo y este sistema. Por eso yo creo que el espíritu del mundo no podrá derrotar a un cristiano que ora. Yo dije que el espíritu del mundo no podrá derrotar a un cristiano que ora. ¿Por qué? Porque ese cristiano tiene una fortaleza, tiene una estructura, tiene un soporte interno. Ya basta de cristianos que se doblegan ante cualquier cosa y que ceden ante cualquier cosa, que sucumben ante la más mínima tentación y ante la más mínima presión, se ofenden de todo. El mundo conoce tu debilidad, ya hablamos de eso. El mundo conoce tu debilidad, el mundo sabe perfectamente cuál es el botón que a ti te aprietan y todo se vuelve un tutti frutti. Pero la oración, dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando a la iglesia: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando viene el espíritu del mundo, ¿sabe qué dijo Jesús? El príncipe de este mundo, el príncipe del cosmos viene, dijo, pero él no tiene nada en mí. No hay nada de lo que se pueda agarrar. Entonces usted y yo debemos aprender cómo la oración es, como siempre le he dicho, nuestra victoria. Diga: mi oración es mi victoria. El espíritu del mundo no podrá derrotar a un cristiano que ora. Y mi último punto: alguien está siendo edificado en esta hora, gloria a Dios. Vean, usted no se imagina escribir 5 páginas. Me bendice porque me siento mucho más bendecido cuando el Señor me da tanta libertad y puedo escribir tanto, porque sé lo que tengo que decir, sé que no me voy a perder en el espacio, como a veces sucede o le sucede a todos los predicadores. Efesios capítulo 2 versos 1 al 2. ¿Cuántos están listos para el punto 7? Mire: y Él os dio vida a vosotros. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y escuche bien la siguiente declaración: siguiendo la corriente ¿de qué? Siguiendo la corriente ¿de qué? De este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme. Porque los que siguen la corriente de este mundo viven conforme ¿a quién?
al príncipe de la potestad del aire. Vea, ay, el príncipe de la potestad del aire. Eso suena como un ángel. Sí, un ángel de luz que en realidad tiene como verdadera identidad Satanás. Dice el espíritu. Cuando habla del príncipe de la potestad del aire, aclara, se refiere al espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Pero hay una frase aquí muy importante: siguiendo la corriente de este mundo. Y este es mi séptimo y último punto en esta enseñanza. Póngame atención. Usted y yo hemos sido llamados a vivir en contra de la corriente de este sistema. Usted y yo somos salmones. Diga, somos salmones. ¿Por qué somos salmones, pastor? Porque el salmón nada en contra de la corriente del río. Yo no sé, personalmente no hice una investigación. Le mentiría si le dijera que el salmón es el único pez. Quizás si alguien lo sabe me lo dice. Yo no sé si hay algún otro pez que tenga esta particularidad de nadar toda su vida en contra de la corriente. Todos los demás peces van hacia donde va la corriente. Así es este mundo. Por eso es que Jesucristo dijo: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, es la corriente del mundo. Dice, y muchos, diga muchos, son los que transitan por él. Pero él dijo, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo transitan. Aquí está la razón. Porque usted y yo, como hijos de Dios, hemos sido llamados a vivir en contra de la corriente de este sistema. Si hemos de prevalecer en contra del espíritu de este mundo, entonces debemos aprender a vivir contra la corriente. Diga conmigo, contra corriente. Los cristianos, la iglesia de Jesús debe ser una fuerza contra corriente, gloria a Dios, contra corriente, contra cultura, contra el espíritu del mundo. Tú y yo no podemos adaptarnos a este presente siglo malo, dejándonos arrastrar por la cultura y las ideologías humanistas. Me da mucha pena cuando muchos cristianos están siendo arrastrados por las ideologías de este mundo y apoyando a causas que este mundo auspicia y mediante las cuales él engaña a un sinnúmero de personas con buenas intenciones pero con mucha ignorancia. Y veo como un montón de cristianos están siendo partícipes de todas estas ideologías y filosofías anti Dios, anticristianas, que lamentablemente le hacen tanto daño a nuestro mundo, a nuestra sociedad. Tú y yo no podemos tratar de adaptarnos a este presente siglo malo, dejándonos arrastrar por su cultura y sus ideologías humanistas. Pero para vivir de esta manera, escuche bien, tú y yo debemos ser valientes. ¿Sabe qué se requiere para vivir contra corriente? Se requiere ser valientes. ¿Sabe que hay un verso en la Biblia, en el libro de Apocalipsis? Dice, pero los cobardes no entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque el reino de Dios no es para cobardes. Porque la voluntad de Dios no es para cobardes. Porque el plan de Dios no es para cobardes. Diga, es para valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Y sabe que se requiere valentía hoy para ser cristiano. Si tú de veras quieres ser cristiano, tengo noticias para ti. Tienes que estar dispuesto a ser valiente. Porque si tú eres cristiano de verdad, escuche bien, este mundo te va a aborrecer. No te va a amar, ni te va a celebrar, te va a aborrecer. En 1 de Juan capítulo 3 verso 13, la palabra de Dios dice, hermanos míos, escuchen esto, no se extrañen si el mundo ¿qué? Los aborrece. ¿Y por qué nos va a aborrecer? Porque nosotros vivimos contra la corriente. Vea para dónde va la corriente. Usted tiene que ir en contra de eso. Usted no me diga que es cristiano o cristiana y anda por ahí en la marcha feminista destruyendo cristales y pintando muros, porque es totalmente evidente que lo que usted está es confundida en lo absoluto. ¿Y cuántas ideologías los cristianos abrazan y no se dan cuenta que son totalmente opuestas al carácter de Dios? Y no
no crea en la dignidad de la mujer. Por favor, no me malinterprete, porque hoy en día se saca la frase del contexto en el que se dijo y entonces se arma cualquier mensaje que usted quiera. Usted puede crear cualquier doctrina con la misma Biblia, sacándola fuera de su contexto. Así mismo sacan las palabras fuera de contexto. Yo creo en la dignidad de la mujer. Yo creo en el papel fundamental y trascendental de la mujer dentro del plan y el propósito de Dios, dentro de la familia, la cultura y la sociedad. La mujer tiene un llamado muy alto, iglesia, muy alto, y en algún momento estoy preparando para predicar acerca de la familia desde un enfoque que nunca antes había predicado. Ore por mí, que Dios me dé sabiduría y me dé gracia. Pero es importante que usted entienda, no se extrañen, dice, si el mundo los aborrece. Ay, pero si yo quiero que me ame, que me celebre, que me dé likes. No, perdóname. Pero el mundo ama lo suyo, pero aborrece a lo de Dios. Aborrece a lo de Dios. Entonces, el mundo ama a los que viven conforme a su sistema, pero aborrece a los que viven contracorriente. Y qué fácil es en nuestra época pensar como todo el mundo piensa. Hay gente que se siente tan especial pensando como toda la gente del mundo piensa. Ay, qué especiales. Qué fácil es en nuestra época pensar como todo el mundo piensa, ser parte de la forma de pensar de las masas adoctrinadas y moldeadas por años y años de filosofías, influencia demoníaca. Y esto se ha ido permeando aún dentro de la iglesia y del pueblo de Dios. Es lamentable ver cómo tantos llamados creyentes son parte de la corriente de pensamiento mundano y humanista de esta época. Yo prediqué hace algunos años atrás un mensaje muy controversial que se llamó cristianismo progresista. Hay cristianos liberales, progresistas, políticamente correctos, pero moralmente corruptos. Serían capaces de ir a la calle a manifestar apoyo a cualquiera de las causas sociales que defiende esta generación, pero nunca se atreverían a hablar acerca del amor de Dios y del evangelio. Mire, hay gente dentro de las iglesias que serían capaces de ir a marchar para defender cualquier tipo de causa social que defiende esta generación, pero no serían capaces, no se atreverían a hablar acerca del amor de Dios y del evangelio. ¿Qué sucede? Están siendo arrastrados por la corriente impetuosa del espíritu de este mundo. Pero si usted y yo queremos ser victoriosos sobre este espíritu y su sistema, debemos ser valientes y debemos aprender a vivir contra la corriente. Así seamos perseguidos, así seamos criticados, así seamos incomprendidos, malinterpretados. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien quiere ser perseguido? No, pastor. ¿Alguien quiere ser criticado? No, pastor. ¿Alguien quiere ser incomprendido o malinterpretado? No, pastor. Pero escuche algo, si usted establece sus convicciones sobre la base de la verdad eterna de Dios, tarde o temprano, eso prediqué el año pasado, enemigos del sistema, usted se va a convertir en el malo de la historia. Los buenos ahora son los malos. Y escúcheme, los malos ahora son los buenos. Se necesita valentía. Es el que persevere hasta el fin, dijo el Señor Jesús, este será salvo. Usted y yo creemos en la misericordia de Dios, por supuesto, en el perdón, en la provisión de Dios para que las personas sean salvas, totalmente. Pero nunca estaremos a favor de la mentira, nunca estaremos a favor de la perversidad, nunca estaremos a favor de la inmoralidad, nunca estaremos a favor de la injusticia, nunca estaremos a favor de lo que Dios ha establecido, nunca estaremos a favor del homicidio. Por favor, nunca estaremos a favor de las causas que este mundo apoya. ¿Por qué? Porque son socialmente justas, pero moralmente, intrínsecamente, esencialmente están corrompidas, porque es el espíritu del mundo detrás. Termino. El espíritu de este mundo no podrá derrotar a una generación valiente que no le teme al mundo sino a Dios. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Gloria a Dios. ¿Sabe que vendrá un tiempo cuando estos mensajes van a estar penados? Porque el mundo nos va a aborrecer. Es más, quiere que le dé un mensaje motivacional. Jesucristo dijo: vendrá el tiempo cuando cualquiera que los mate
pensará que está sirviendo a Dios. Qué cara me pusieron. Gloria a Dios, aleluya. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siempre y cuando sea defendiendo la verdad y no justificando el engaño. ¿Estamos listos para la comunión? Amén, gloria al Señor. Incline su rostro. De gracias a Dios. Invito a mis hermanos si pueden comenzar a repartir. Que hay ángeles alrededor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Venid y adoremos a Jesucristo. Estamos parados ante su presencia en santidad. Estamos parados. Estamos parados en lugar sagrado. Y yo sé que hay ángeles alrededor. Venid y adoremos. ¿A quién? A Jesús. A Jesucristo. Estamos parados ante su presencia en santidad. Primera de Corintios capítulo 11 verso 23. Estas son palabras de este santo y admirado hombre de Dios, el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor, dijo él, lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del cuerpo de nuestro Señor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mientras usted mastica este pan, el cuerpo de nuestro Señor, todos los beneficios del pacto eterno son confirmados sobre su vida en el nombre de Jesús. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor proclamáis, anunciáis hasta que Él venga. Participe de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. La sangre que limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre que nos ha redimido
de toda lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y reinaremos sobre la tierra. Estos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Aleluya. Oh. Pueden recoger. Y estamos parados en lugar sagrado, y yo sé que hay ángeles alrededor. Venid y adoremos a Jesucristo. Estamos parados ante su presencia en santo lugar. Estamos parados ante su presencia. Estamos parados ante su presencia. Estamos parados ante su presencia en santo lugar. Den un fuerte aplauso a nuestro Rey. Jesús dijo: y no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero después de eso no pueden hacer más nada. Usted y yo tenemos vida eterna, iglesia. Les amo, les bendigo. Excelente domingo, feliz semana, bendiciones para todos.